Continuamos el estudio de temas contemporáneos de física atómica. Tenemos entonces una nube de átomos fríos de la que nos gustaría saber, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en formarse, de qué tamaño es, cuántos átomos tiene, a qué temperatura está. Si ven, el proceso de enfriamiento y atrapamiento nos da también la forma de detectar y hacer las mediciones, porque los átomos en todo momento están absorbiendo y emitiendo luz. Entonces podemos pensar en tomar fotos o película del proceso con un dispositivo como el que se muestra aquí. Se tiene un haz de luz que está entrando a la cámara de vacío. Ese haz se hace crecer con un telescopio para que abarque más de la nube de átomos y a su vez, después de pasar por los átomos, se enfoca en una cámara CCD como se muestra en la parte de atrás. Entonces podemos tomar, por ejemplo, fotos de la sombra que hacen los átomos al haz de luz y eso nos dice que los átomos están absorbiendo. O también se puede tomar fotos o película de la luz que emiten los átomos, llamamos esta luz de fluorescencia. Por ejemplo, aquí se muestran fotografías de la de hasta arriba, es un haz de luz, que es la mancha clara, que está pasando y mientras pasa la luz está siendo absorbida por los átomos, entonces en medio de esa mancha clara hay una mancha oscura que son los átomos absorbiendo. En la parte de abajo se tiene una foto en la que no hay nube de átomos atrapados, entonces esa es la foto del láser como tal. En la tercera foto lo que se hace es se apaga toda la luz y se mide el fondo que pueda haber de luz en el cuarto. Con estas tres fotos se puede generar esta imagen que está hasta abajo en colores falsos de justamente la sombra de los átomos. Entonces podemos hacer absorción o emisión. Por ejemplo, si tomamos entonces una película de cómo se forma la nube, se deja entonces nada más correr a medida que se forma la nube y de básicamente integrar la intensidad de la mancha de luz emitida por la nube, lo que se obtiene es, como se ve en esta gráfica, la forma en que se carga de átomos la nube. Es una carga exponencial clarísima con un tiempo de carga de 4.88 segundos. Y también nos da la posibilidad de medir en cierta forma la cantidad de átomos que anda del orden de 10 a la 5, 10 a la 6 átomos, como 1 millón de átomos. También podemos estudiar la sombra de los átomos, la sombra que producen los átomos, y aquí ya está corregido por cualquier efecto óptico de astigmatismo y considerando en cuenta que la cámara CCD tiene dimensiones diferentes en la horizontal y la vertical, y vemos que se trata de una nube bastante gaussiana tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. Tenemos una nubecita que mide aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Bueno, la temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura? La forma más directa de hacerlo es dejar que se expanda la nube. Para esto lo que tenemos que hacer es apagar de manera controlada la luz que está atrapando y enfriando y el campo magnético. Y podemos tomar fotos de los átomos mientras se caen, porque los átomos a final de cuentas están sometidos al campo gravitacional terrestre. Aquí se les muestra una secuencia de fotos en la que efectivamente los átomos están cayendo y no nada más eso, sino que como quitamos la luz y el campo magnético que los confina, entonces la nube crece en tamaño. El tiempo que tarda este proceso es bastante corto, en 3,5 milisegundos, literalmente se diluye mucho la nube y crece mucho.
Si ustedes hacen un análisis de la expansión balística, esto quiere decir suponer, por ejemplo, una distribución maxwelliana de velocidades y una distribución gaussiana de posiciones en el tiempo t igual a 0 y ver qué pasa cuando cada uno de estos átomos sufre esencialmente tiro parabólico. Por fin tenemos oportunidad otra vez de aplicar el tiro parabólico que aprendimos en prepa y que nos aburrieron en prepa para construir sus soluciones y demás llenos de problemas de tiro parabólico. Si hacen un análisis pueden ver que el tamaño de la nube al cuadrado es proporcional al cuadrado del tiempo. Y esta es la gráfica que se muestra aquí. Cuando se hace el ajuste, el parámetro que queda disponible es la temperatura y entonces de este ajuste nosotros obtenemos una temperatura en nuestra trampa magnetóptica de 300 microkelvin. Es algo así como una millonésima de la temperatura del cuarto. Podemos hacer también entonces ya experimentos en los que, por ejemplo, exponemos al átomo o a los átomos en la nube a distintas excitaciones con láseres. Por ejemplo, aquí lo que estamos mostrando es la excitación con dos haces de luz que producen un estado específico del átomo que luego decae por la emisión de otros dos fotones, uno de ellos infrarrojo que no se ve y otro que se ve azulito violeta. Entonces con luz infrarroja podemos pintar a nuestros átomos de color azul. Y aquí lo que se muestra es justamente lo que está pasando en ese puntito azulito violeta en el centro de nuestra trampa. Y hacemos entonces una ampliación de la foto y vemos que la nubecita efectivamente se pintó de morado. Entonces estamos viendo nuestros átomos pintaditos de morado. Algunos resultados que hemos obtenido recientemente en el laboratorio es, por ejemplo, en la trampa magnetóptica pudimos observar también la transición cuadrupolar eléctrica, la transición del 5p3 medios al 6p3 medios en la trampa magnetóptica, usando el haz de atrapamiento para preparar a los átomos en el estado base, en el estado de abajo de esa transición. Como estamos enfriando y atrapando, se necesita un haz intenso de atrapamiento y eso hace que se tenga un desdoblamiento Outler-Towns de los niveles de energía y entonces vemos ya en átomos fríos también nuestra transición. Arriba se tiene el efecto Outler-Towns, los desdoblamientos de niveles y abajo se tiene cuando la intensidad de atrapamiento es muy, muy baja y entonces los niveles no se han desdoblado. Otro de los intereses que hemos tenido en el laboratorio de átomos fríos del Instituto de Ciencias Nucleares es el estudio de átomos de Rydberg. ¿Por qué átomos de Rydberg? ¿Qué quiere decir átomos de Rydberg? Átomo de Rydberg es aquel que tiene un número cuántico principal n grande comparado con el del estado base. Por ejemplo, en rubidio, que el estado base es un 5s, si ponemos a ese electrón en lugar del 5s en un estado np, entonces ese es un átomo de Rydberg con n, vamos a decir, grande, desde 10 hasta 100 se puede pensar. Ahora, lo que es interesante es que el radio, por ejemplo, promedio del orbital en estos estados crece fuertemente con n, va como n cuadrada. Entonces, por ejemplo, si hacemos el análogo futbolero de que el átomo en el estado base es del tamaño de una pelota de fútbol, resulta que si ponemos al electrón en un orbital de Rydberg con n igual a 40 por ahí, pues resulta que entonces el radio de esa órbita llegaría a la portería. Entonces es es mucho, mucho más grande. Esto hace que las propiedades del átomo de Rydberg sean muy, muy exageradas con n. En particular, para n's grandes, los átomos de Rydberg interactúan a distancias realmente grandes, macroscópicas.
digamos, un átomo de Rydberg interactúa con sus vecinos a distancias de micras, comparado con la interacción de Coulomb, que es realmente de alcance más bien corto. Bueno, esto hace que los átomos de Rydberg tengan propiedades y se dé un fenómeno muy interesante, que para explicarlo vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos en esta cajita un conjunto de átomos, todos ellos en el estado base, y por efecto de exposición con luz podemos producir, ahorita vamos a explicar cómo se puede hacer, podemos producir que ese átomo que está marcado ahí con la flecha se excita a un estado de Rydberg. Bueno, resulta que entonces alrededor de ese átomo de Rydberg, y conste, no estoy poniendo aquí el tamaño de los orbitales, sino estoy poniendo el radio de influencia de ese átomo de Rydberg, resulta que ese átomo de Rydberg impide que con el mismo proceso los átomos que quedan dentro de esta esfera se exciten al mismo estado de Rydberg. Entonces son muy celosos de su territorio los átomos de Rydberg. Y esta propiedad, que se llama de bloqueo de Rydberg, ha sido empleada en un montón de laboratorios para utilizar estos átomos de Rydberg para que se hablen a distancias muy grandes, y esto da lugar a la posibilidad de generar entonces sistemas en los que se manipula la información de manera cuántica con átomos de Rydberg. Como ejemplos, un par de ejemplos nada más del uso de átomos de Rydberg en la manipulación de estados cuánticos. Les pongo uno de los ejemplos extremos del profesor Serge Haroche en Francia, que utiliza átomos de Rydberg, no los utiliza fríos, sino los utiliza térmicos, los produce de manera extraordinariamente controlada. Estos estados de Rydberg, de hecho, puede producir una superposición muy coherente de estados de Rydberg, de dos estados de Rydberg, que después hace pasar por una cavidad en la que tiene microondas que casi es resonante con la frecuencia de transición entre estos dos estados de Rydberg. Y con estos átomos de Rydberg lo que hace es puede medir con increíble precisión el campo que hay dentro de esa cavidad, a nivel de que puede contar el número de fotones. Y con eso quiero decir, contar el número de fotones es menos de los dedos que tenemos en las dos manos. Puede contar desde 0 hasta 7 fotones en su cavidad, sin además destruir a los fotones. Puede decir, en mi cavidad tengo 4 fotones y sigue habiendo 4 después de haber hecho la medición. Bueno, por esta capacidad que tiene su laboratorio de estudiar estados cuánticos de fotones en esa cavidad, utilizando átomos de Rydberg, el profesor Haroche ganó el premio Nobel de Física en 2012. Pero la cosa no termina. También hay una propuesta muy interesante, ocurrió las primeras propuestas en ese sentido ocurren alrededor del año 2001, de utilizar átomos de Rydberg para hacer interruptores cuánticos. Aquí creo que se utilizan átomos de Rydberg como formas de controlar lo que llamamos ahora qubits. No voy a entrar en los detalles, lo que sí les digo es que, por ejemplo, el profesor Mikhail Lukin de la Universidad de Harvard puede producir cadenas de Rydberg, de átomos de Rydberg fríos, de varias decenas de átomos de Rydberg fríos, que utiliza entonces para controlar y manipular información desde el punto de vista cuántico. Me animo a hacer la profecía que el profesor Lukin tarde o temprano seguirá los pasos del profesor Haroche y muy probablemente reciba
pronto un premio Nobel en física. Bueno, en nuestro laboratorio los avances han sido realmente modestos, pero bueno, ahí vamos, construimos, ahí está en la parte de arriba de esta foto, un láser que nos produce radiación luz de la longitud de onda apropiada, en este caso como 1050 nanómetros, es una micra de longitud de onda. Construimos, se muestra en la parte de abajo, un horno en el que se calientan, quiere decir aumenta la densidad de átomos de rubidio, y después hacemos interactuar dos haces de luz, como se muestra en esta gráfica, uno que produce la transición desde el 5S hasta el 6P y el otro que construimos nosotros para excitar desde el 6P al estado de Rydberg 20S. Y lo que hacemos es detectar los cambios en la emisión de luz de estos átomos, como se muestra entonces en estas gráficas, y entonces estos picos indican que efectivamente estamos produciendo los estados de Rydberg que queremos. Y para concluir, les cuento de un proyecto en el que estamos participando, en el que definitivamente el futuro es emplear a la mecánica cuántica para hacer mediciones y para aplicarlas en nuestra vida diaria en lo que llamamos tecnologías cuánticas. Entonces, una de las cosas, aquí se los insisto, que a nuestra nube de átomos fríos lo que podemos hacer es quitarle el piso de luz, por ejemplo, quitamos los haces verticales y quitamos el campo que los atrapa, y entonces vemos que es una foto que es una película que está muy desincronizada, pero en algunas de las tomas vemos como la nube se cae. Entonces sí, los átomos están sometidos a la gravedad. O también les podemos quitar el campo magnético y dejar que los átomos se caigan en presencia de esta melaza óptica, y ahí lo que ven es que los átomos se mueven mucho más lento, se caen mucho más lento. Bueno, en el laboratorio estamos aprendiendo a manipular los átomos fríos para poder medir la aceleración de la gravedad. El dichoso 9.78 en la Ciudad de México, que nos pega a todos al piso de una manera extraordinariamente original. Obviamente estamos siguiendo los pasos de un buen número de laboratorios en el mundo, y el proceso es el siguiente. Tenemos entonces la nube de átomos fríos, entonces vamos a fijarnos en uno de estos átomos en la nube. Entonces, con luz sabemos que podemos producir una superposición coherente de estados cuánticos. De hecho, es un proceso que requiere la absorción y la reemisión de un fotón, pero por emisión estimulada. Entonces, en ese proceso, no nada más el átomo absorbe y reemite luz, sino que acuérdense que en este proceso de absorción y reemisión de luz, el átomo recibe un empujoncito. Entonces, cuando absorbe y remite luz y el átomo pasa al otro estado, está recibiendo dos trancacitos de luz. Ahora, si hago el proceso con suficiente cuidado, puedo producir la superposición en cada átomo de dos estados, superposición coherente, en la que uno de los estados recibió dos trancacitos de luz. Entonces, el mismo átomo, como está en la superposición de estados, sigue dos trayectorias diferentes. Cuando llegan al punto más alto de la trayectoria, los expongo a luz que invierte a los dos estados. El que iba lento lo vuelvo rápido, el que iba rápido lo vuelvo lento, y se vuelve a juntar el átomo en la parte de abajo, y abajo lo que tengo que hacer es medir entonces la interferencia de estas dos ondas atómicas. Entonces estoy haciendo interferencia con
ondas de materia. El ejemplo más extremo de esta preparación y estudio de átomos y de interferencia de nubes de átomos se lo debemos a la Universidad de Stanford, que dejan caer los átomos en una torre, creo que de 9 metros, una cosa así, y el chiste es que la nube la separan unos 50 centímetros. Quiere decir, a final de cuentas, que los dos estados atómicos están separados del orden de 50 centímetros. Es un proyecto que llevamos ya varios años en colaboración con el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Centro Nacional de Metrología en Querétaro y el CIMBESTAF de Querétaro. Esperemos pronto dar la noticia de que podemos medir la aceleración local de la gravedad con una precisión realmente importante, una precisión, digamos, de 8 cifras decimales que, si lo piensan, sabiendo G con esa precisión, básicamente a ese nivel, el valor de G está determinado por lo que tenemos de materia abajo de nuestros pies, incluyendo yacimientos minerales, oquedades, vacíos que hay ahí abajo, corrientes de agua, densidad de terreno. Entonces, las aplicaciones de este gravímetro absoluto cuántico son amplias. Hay un montón de posibles aplicaciones. En resumen, entonces, estamos aprendiendo en el mundo y en particular en nuestro laboratorio a utilizar la luz para producir superposición coherente de estados cuánticos en 2 o 3 niveles de energía, 2 o 3 estados cuánticos. Aprendimos también sobre el estado oscuro de un átomo y cómo se puede utilizar para producir transparencia electromagnéticamente inducida y luz lenta. También estudiamos cómo transferir de manera muy eficiente la población entre dos estados cuánticos y también podemos observar el efecto Outler-Towns usando este estado oscuro. Aprendimos los principios básicos por los cuales se puede enfriar y atrapar a átomos. Medio mencionamos la utilidad de átomos de Rydberg en procesos de control y manipulación de estados cuánticos. Y aprendimos un poco sobre el uso de átomos fríos como sensores cuánticos con el ejemplo de un gravímetro. Y con esto terminamos entonces esta parte de temas contemporáneos de física atómica.